Bueno, pues vamos a empezar siguiendo nuestro recorrido por los concilios ecuménicos. Vamos a empezar hoy con este sexto concilio ecuménico. Empezamos con una pequeña oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Le pedimos al Señor hoy que abra nuestros corazones y nuestras mentes para profundizar en el misterio de Cristo, en la persona de Cristo, en nuestro Salvador y Redentor. Pedimos todo esto rezando la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hoy vamos a hablar del sexto concilio ecuménico. Fíjense, siguiendo el recorrido de nuestros concilios, que llamamos el tercer concilio de Constantinopla, ¿no? Ya hicimos un programa sobre el primer concilio de Constantinopla, el segundo concilio de Constantinopla, y hoy vamos a tener la oportunidad de profundizar en el tercer concilio de Constantinopla, que se celebró entre los años 680 al año 681. Voy a hacer una introducción histórica para más o menos saber qué es lo que pasó en el concilio, y hoy sí me gustaría, para poder conectar un poco el magisterio con las escrituras, que vayamos un poquito a la Biblia y veamos la repercusión que tiene la enseñanza dogmática con los textos de las Sagradas Escrituras y la Biblia, ¿no? Quizás en este recorrido a alguno de ustedes les puede parecer, padre, es que nos está hablando de un montón de cosas que no están fundamentadas en la Biblia. Y no al revés, ¿no? Como hemos ido viendo en todos estos programas, toda la doctrina de la Iglesia está fundamentada en la Sagrada Escritura, ¿no? Y en la Biblia. Por desgracia no tenemos el tiempo de irnos parando en cada uno de los textos, pero hoy creo que sí va a ser importante leer un pequeño texto, meditarlo y comentarlo, ¿verdad? Fíjense que ustedes y yo sabemos, porque lo hemos dicho en los demás programas, de la importancia de Constantinopla. Constantinopla era la catedral, la capital del Imperio Bizantino, ¿no? Es decir, ¿se acuerdan que el Imperio Romano estaba dividido en dos, en la parte occidental y en la parte oriental? La capital de la parte occidental era Roma, era el centro de toda la política, y la capital de la parte oriental era Bizancio, Constantinopla, ¿verdad? Que es el lugar donde se lleva a cabo este concilio. Entonces ya podemos ver por la importancia política y geográfica de Constantinopla la importancia doctrinal que va a tener en la Iglesia este concilio para la Iglesia universal, podemos decir, ¿no? Constantinopla fue el centro donde se celebró este concilio ecuménico, pero tuvo repercusión o se difundió la idea, esta enseñanza doctrinal, por toda la Iglesia, ¿no? Por todo el Imperio Romano. Fíjense que tendríamos que hacer todo un programa para explicar cómo el cristianismo se extendió, podríamos decir, paralelamente como se fue extendiendo el Imperio Romano, ¿no? Casi que es providencial que Dios hace que Pedro y Pablo vayan a Roma, ¿verdad? Y sean esas columnas de la Iglesia que funden la Iglesia. Y como cuando se va expandiendo el Imperio Romano, se va expandiendo también el cristianismo junto con el Imperio Romano. Y perdón que me desvíe un poquito, pero aquí podemos ver el dedo de Dios en la historia, ¿no? A veces Dios usa la historia humana y los acontecimientos humanos para hacer crecer la Iglesia, ¿no? Para purificar la Iglesia, para santificar la Iglesia. Por eso no tenemos que despreciar este mundo, ni la historia de este mundo, ni los acontecimientos de este mundo, aunque sean cosas malas, ¿no? Ahora que estamos con tantas guerras por todos los lugares, obviamente nos parece algo malo la guerra, ¿no? Pero es una manera en la que Dios nos está hablando a los seres humanos para hacernos reflexionar sobre tantas cosas que tenemos que cambiar y purificar, primero a nivel personal y segundo a nivel eclesial, ¿no? Podríamos decir. Bueno, sigamos adelante, ¿no? Este concilio es especialmente importante en la historia del cristianismo porque condena una pequeña herejía que se llama el monotelismo. ¿Y qué es el monotelismo? El monotelismo afirma que Jesús solo tiene una voluntad, ¿no? O un final.
Ahora vamos a ver la diferencia, ¿no? Porque este concilio reafirma que en Cristo hay dos voluntades, una voluntad divina y una voluntad humana. Ustedes y yo hoy vamos a hacer el ejercicio de ir al Evangelio según San Marcos, aunque tenemos paralelos de Lucas y de Mateo también, ¿verdad? Y ver dónde podemos ver en las Sagradas Escrituras cómo Jesús tenía dos voluntades, ¿no? Una voluntad humana y una voluntad divina. Son cosas que quizás nosotros no conocemos, pero que son fundamentales para nuestra fe y para predicar incluso la figura de Jesús, ¿no? Si uno quiere decir quién es Jesús, uno tiene que entender la naturaleza humana y la naturaleza divina de Jesús y cómo van la una a la otra ayudándose, reforzándose y podríamos decir uniéndose de alguna manera, sin mezcla ni confusión, como nos decía Calcedonia. Esto lo va a reafirmar de nuevo el Concilio de Constantinopla, ¿verdad? No es que haya una fusión entre la naturaleza humana y la naturaleza divina, que puede ser como nosotros lo entendamos a veces, ¿no? Sino que tenemos que decir es una unión, ¿no? Una unión en la persona del Verbo. Fíjense que es bien interesante el contexto histórico, ¿no? Ver cómo ya en el siglo VI y VII, en el Imperio Bizantino, que es del que estamos hablando, se atraviesan algunas cuestiones o algunas tensiones religiosas. Ya lo hemos ido viendo, ¿no? Podríamos volver a los capítulos anteriores y ver las tensiones doctrinales que habían desde Nicea hasta hoy, ¿verdad? Y ver cómo la iglesia estaba dividida en su modo de pensar. Y es muy bonito ir viendo cómo los concilios ecuménicos van dando claridad sobre las cosas, ¿no? La iglesia se pronuncia, la iglesia enseña y va aclarando toda la doctrina cristológica y toda la doctrina de la iglesia, ¿no? Es muy bonito ver que ya después del Concilio de Calcedonia, que tenemos todo un programa sobre el Concilio de Calcedonia, ¿verdad? En el año 451, ya se afirma que Jesús tiene dos naturalezas. Una persona en dos naturalezas, ¿no? Sin mezcla ni confusión. Eso lo sabemos ustedes y yo por el Concilio de Calcedonia, como ya hemos ido repasando juntos, ¿no? Pero esto tiene repercusión ahora en que si hay dos naturalezas, pues hay que ver cómo se compagina esto con el modo de pensar de Jesús, ¿no? Con el modo de vivir de Jesús, con el modo de predicar de Jesús, con todo lo que hace Jesús, ¿no? Cómo se pone de manifiesto en la vida de Jesús que Jesús tiene dos naturalezas. Y hoy lo vamos a ver con el tema de las voluntades, ¿no? Ustedes y yo nos vamos a centrar en el tema de la voluntad porque es lo que enseña el Tercer Concilio de Constantinopla, ¿no? Pero vamos a ir viendo que esto tiene mucha relación con un montón de cosas en la cristología, ¿no? Y en la doctrina sobre Jesús. Fíjense que, como decíamos antes, se condena aquí la herejía del monotelismo, ¿no? Que es decir, que Jesús tiene una sola voluntad. Un poco lo que pasaba también antes con también esa idea de que Jesús solo tiene una naturaleza, ¿no? Los monofisitas, ¿no? Fíjense, no quiero dar una clase de griego, ¿no? Pero ustedes y yo sabemos que mono en griego significa uno, ¿no? Siempre que una palabra española empieza con mono quiere decir eso, ¿no? El monofisismo, que es lo que enseñábamos antes, sobre todo en el Concilio de Éfeso en adelante, es esa herejía que nos dice que Jesús solo tenía una naturaleza, monofisismo. Hoy estamos luchando contra la herejía que se llama el monotelismo, ¿no? ¿Y qué es el monotelismo? Que Jesús tenía solo un fin o una voluntad. Y en este caso la divinan. Así como ya decíamos que en el Concilio de Éfeso la tentación era decir que la naturaleza divina había, podríamos decir, absorbido la naturaleza humana y se había diluido en ella y Jesús no era humano, solo era Dios. Pasa exactamente lo mismo aquí, ¿no? Esta herejía del monotelismo dice que Jesús solo tenía una voluntad divina, la voluntad de Dios, y no tenía una voluntad humana. Vamos a ver por los textos de las Sagradas Escrituras que esto no es verdad, ¿no? Se nota claramente en las Sagradas Escrituras y sobre todo en los textos de la pasión del Señor, pero en muchos textos de la vida de Jesús, como en Jesús podríamos decir hay un conflicto, ¿no? Entre la naturaleza humana y la naturaleza divina, ¿no? Podríamos decir la voluntad humana y la voluntad divina de Jesús, pero un conflicto que se resuelve, ¿no? Esto es lo más bonito, ¿no? Y fíjense que esto es súper práctico para nosotros, ¿no?
Hace unos días leíamos en la Escritura ese texto del Génesis que nos hablaba de cómo alguien peleaba contra Dios, ¿no? Y qué verdad tan grande que a nosotros nos encanta, es nuestro deporte favorito, pelear contra Dios y contra la voluntad de Dios. Dios nos está pidiendo una cosa y nosotros hacemos lo contrario. ¿Y cómo nos cuesta a nosotros aceptar la voluntad de Dios? Peleamos contra Dios, nos resistimos contra Dios, nos escapamos de Dios o queremos huir lejos de Él. Y como sabemos por experiencia, eso es imposible. Bueno, tiene que darnos un poco de consolación, yo espero, este programa, porque podemos ver cómo en Jesús, que era el hombre perfecto y el Dios perfecto, podríamos decir, hay este pequeño conflicto entre la voluntad humana y la voluntad divina. Claro, en Jesús, a años luz de nosotros, como vamos a ver ahora, para Jesús su alimento era hacer la voluntad del Padre, como nos dice el Evangelio según San Juan. Entonces, en los textos del Evangelio son pequeños conflictos, ¿no? Momentitos pequeños en los que Jesús, en su naturaleza humana, se resiste, ¿no? Pero rápidamente la naturaleza humana o la voluntad humana se deja seducir o se deja convencer por la naturaleza divina, y hay una armonía perfecta, ¿no?, en la naturaleza y en las voluntades de Jesús, como vamos a ver. Bueno, dirán ustedes, Padre, me duele la cabeza de todo lo que está diciendo. Bueno, pasémoslo al plano práctico para nosotros, ¿no? Qué importante es para nosotros también dejar que la voluntad de Dios entre en nuestras vidas, ¿no? Dejar que Dios nos seduzca, ¿no? Hacer lo que Dios nos pide, vivir de la voluntad de Dios. No es fácil, como ustedes y yo sabemos, por la historia de nuestras vidas y por todas esas luchas que tenemos todos los días, pero es muy importante, ¿no? Si nosotros no aprendemos esto, toda la vida vamos a estar tristes, enojados, depresivos, agobiados y con ganas de no vivir, ¿no? ¿Cuántas personas en este mundo no tienen ganas de vivir? ¿Por qué? Porque han hecho su programa de vida al margen de Dios, porque no cuentan con la voluntad de Dios. Y es muy importante para nosotros amar, bueno, primero conocer, ¿no? Amar y hacer todo el esfuerzo posible por cumplir la voluntad de Dios. Perdónenme que me desvío un poquito, pero esta es la vida de Cristo, ¿verdad? Esta es la vida de la Virgen María y esta es la vida de los santos, ¿no? Cristo, la Virgen María, los santos y todos en la iglesia estamos llamados a amar la voluntad de Dios y a seguir el plan de Dios para nuestras vidas, que no siempre es lo que nosotros queremos. Miren, déjenme ponerle un ejemplo y perdón que me ponga tan bíblico, pero como esto tiene relación, pues ustedes me van a perdonar. Hablemos de Abraham, ¿no?, que es el gran ejemplo de la fe en las Sagradas Escrituras. Abraham, como ustedes y yo sabemos, porque hemos estado leyendo el Génesis continuadamente en la liturgia en estos días, ¿verdad? Abraham no puede tener hijos, ¿verdad? Ni él ni su esposa. Tanto le preocupa que cuando Dios se lo promete, se inventan él y su esposa un plan B, ¿no? Como ella no puede quedar embarazada, pues lo intentan con la esclava, ¿no? Y bueno, ustedes y yo sabemos que eso sale fatal, ¿no? Eso sale muy mal. Pero así somos ustedes y yo, ¿verdad? Como nos preocupamos y no tenemos paciencia y no dejamos a Dios ser Dios y no seguimos los tiempos de Dios, siempre buscamos un plan B. Y perdónenme por lo que les voy a decir, primero yo y después ustedes, los plan B son mala idea, muy mala idea, ¿no? Hacer las cosas como yo quiero, buscar solucionar yo mi vida, querer hacer las cosas a mi manera es siempre muy mala idea. Por eso es muy práctico esto que estamos aprendiendo hoy sobre las voluntades de Jesús. O sea, ustedes y yo tenemos que aprender a alinear nuestra voluntad, nuestro querer, nuestra libertad, todas nuestras potencias humanas con las de Dios. Porque Dios es la vida de todos y cada uno de nosotros. Y esto, como sabemos, no es fácil, pero es importante en nuestras vidas, ¿no? Bueno, sigamos con Abraham, ¿no? Abraham, como sabemos por la historia, tuvo un hijo, el hijo de la promesa, ¿no?, Isaac. Y cualquiera de nosotros podría decir, y colorín colorado, este cuento se ha acabado, ¿no? Y Abraham fue feliz para siempre con su hijo. No. Y quizás es uno de los textos más bonitos que tenemos de las Sagradas Escrituras, cuando Dios le dice a Abraham que le ofrezca a su hijo en sacrificio. Paremos aquí un momento, ¿verdad? Imagínense esto, o sea, de verdad que la historia de Abraham es apasionante, ¿no? O sea, Dios te regala un hijo, el hijo de la promesa que has estado esperando toda tu vida. Y claro, ¿cómo no vas a poner tu corazón en tu hijo, ¿no?
Aquellos de ustedes que son papás, iba a decir, ¿verdad? Pero yo también soy papá, aunque no biológicamente. Ustedes saben que son mis hijos espirituales, muchos de ustedes, y los quiero realmente con el corazón como pastor, ¿no? Bueno, pues aquellos de nosotros que somos papás o que somos mamás, sabemos lo que es un hijo para nosotros, ¿no? Si algo le pasa a un hijo, para un padre o para una madre es peor que si le estuviera pasando a él mismo. ¿Cuántos de ustedes han sufrido más por un sufrimiento, por una enfermedad, por una cruz de sus hijos que la de ustedes, ¿no? Bueno, pues pensemos en esto, ¿no? Abraham, para Sara, Isaac era la niña de sus ojos, ¿no? Era su hijo único, predilecto, preferido, amado, mimado, digámoslo como queramos. Y Dios le pide a Abraham que le ofrezca a su hijo en sacrificio. Claro, pongámonos en las sandalias de Abraham. Si ustedes y yo fuéramos Abraham, pues claramente le hubiéramos dicho a Dios ¡no! Y nos hubiéramos enojado con él y hubiéramos hecho un escándalo y hubiéramos hecho un berrinche, ¿verdad? Pero Abraham, que era un hombre de Dios, no entiende lo que le está pidiendo Dios, ¿verdad? Pero entiende un principio fundamental de la fe judía y de la fe cristiana. Acabo de estar haciendo ejercicios espirituales, así que me fluye esto, ¿no? Pero es aquello que dice San Ignacio en aquella oración tan bonita, ¿no? Tomad, Señor, y recibid, ¿no? Toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi libertad, todo mi haber y mi poseer. Y aquí está la parte que quiero ver con ustedes, ¿no? Vos me lo disteis, a vos, Señor, lo torno, ¿no? Miren, esto es una idea fundamental de la vida cristiana, ¿no? Todo lo que ustedes y yo tenemos nos lo ha dado Dios. Y si es verdad que todo lo que ustedes y yo tenemos nos lo ha dado Dios, Dios nos lo puede pedir, ¿verdad? Dios nos lo puede pedir. Y no solo Dios nos lo puede pedir, que ya es bastante decir, sino Dios nos lo puede pedir y nosotros tenemos que dárselo. Porque nuestra felicidad y nuestra libertad está en devolverle a Dios las cosas y las personas que Él nos ha dado. Aquello que dice Job, ¿no? En el libro de Job, cuando lo pierde todo, ¿no? El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Si aceptamos de Dios los bienes, no vamos a aceptar los males, dice Job. Y qué verdad tan fundamental esto. Perdón que esto se esté convirtiendo en una pequeña reflexión, pero tiene mucho que ver con lo que estamos estudiando hoy, ¿no? Porque ustedes y yo, hermanos míos, tenemos muchas cosas, talentos, personas en nuestras vidas, ¿no? Y nos aferramos a ellos, ¿no? ¿Cuántos de nosotros no somos capaces de desprenderlos de nuestro dinero, ¿no? Pasa la colecta en la iglesia y nos sacamos el dólar, casi que nos cuesta, ¿no? La familia, ¿no? ¿Cuántos de ustedes, sus hijos quizás quieren ser sacerdotes religiosos y ustedes están diciéndole, no, hazte doctor, no gana dinero, dedica tu vida a otras cosas? Nos cuesta, ¿no? Pero tenemos que aprender de Cristo, como vamos a ver ahora, de la Virgen María y de los santos, que la verdadera felicidad está en hacer lo que Dios nos manda, ¿no? Y en dar a Dios sin ser tacaños, ¿no? ¿Por qué? Porque no le estamos dando a Dios nada que Él no nos haya dado antes, ¿no? Como dice San Pablo en una de sus cartas, ¿no? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo has recibido, ¿de qué te glorías, no? O dicho de otra manera, ¿qué tienes que no te haya regalado Dios? Y si le lo has regalado Dios, ¿por qué no se lo vas a devolver? Y duele, pero es importante para nosotros entender que tenemos que estar dispuestos a devolverle a Dios todo lo que Él nos ha dado, todo. Y ya sé que alguno de ustedes está pensando para sus adentros, Padre, mi esposa no, tu esposa también. Padre, mis hijos no, tus hijos también. Padre, mi dinero no, tu dinero también. Padre, mis talentos no, tus talentos también. Dios quiere que le devuelvas todo, ¿no? Y quizás esto es lo más bonito de la vida de Jesús y de lo que estamos estudiando de las dos voluntades de Jesús, ¿no? Que Jesús es un holocausto, un sacrificio, una oblación al Padre, ¿no? Por eso decimos que Jesús es el sacerdote, ¿no? Esto es la vida de un sacerdote, ¿no? La vida de un sacerdote es entregarse todo a Dios y a los demás. Bueno, esto no es un programa sobre el sacerdocio, ¿verdad? Pero viene al cuento lo que estoy diciendo. Fíjense que terminamos con la historia, vamos a la escritura y ya, porque si no me estoy poniendo demasiado meditativo y no estudiamos lo que tenemos que estudiar. Algunos de los protagonistas principales en este tercer concilio de Constantinopla son, por un lado, ustedes y yo sabemos que los primeros concilios ecuménicos siempre los convoca el emperador junto con el papa, ¿no? El emperador de esta época
era Constantino IV. Constantino IV, que convoca el concilio pensando en la unidad religiosa del imperio. Como les he dicho antes, aquí no había separación iglesia-estado como pensamos nosotros en nuestro modo moderno de pensar, ¿no? Sino la iglesia y el estado eran una cosa, y el bien de la iglesia y el bien del estado era el mismo, ¿no? Entonces a los emperadores les importaba muchísimo que hubiera unidad en la fe y en la doctrina católica, porque eso hacía que hubiera armonía en el imperio y paz, ¿no? Entonces les importaba muchísimo esto. Bueno, otro protagonista principal de este tercer concilio de Constantinopla es el Papa Agatón, que no estuvo presente, ¿no? Ustedes y yo estamos viendo cómo en los primeros concilios ecuménicos el Papa no puede estar presente, ¿no? Porque el Papa vive en Roma y los concilios ecuménicos son en la parte oriental del imperio. Y no existían los aviones como existen hoy, no existían los carros o los coches como existen hoy, o el tren, ¿no? Entonces el Papa normalmente, como tengo yo aquí en mis notas, envía algunos delegados, ¿verdad?, papales, y algunas cartas con recomendaciones para este concilio de Constantinopla. Bueno, el Papa muere estando abierto el concilio, ¿no? Y esto es algo que pasa mucho en la historia de la Iglesia, ¿no? Pensemos en los tiempos modernos. Quizás alguno de ustedes dirá, eso no es tan moderno, pero es muy moderno, ¿no? El Concilio Vaticano II, que es el último concilio que nosotros conocemos, ¿verdad? El Concilio Vaticano II lo convocó San Juan XXIII. San Juan XXIII se murió estando abierto el Concilio Vaticano II. Y luego eligieron papa en el cónclave a San Pablo VI, ¿no? Curiosamente los dos son santos, ¿no? Y San Pablo VI continúa con el Concilio Vaticano II después de la muerte de San Juan XXIII. Aquí, en este tercer concilio de Constantinopla, pasa exactamente lo mismo, ¿no? Después de la muerte del Papa Agatón, el cónclave elige papa al Papa León, no al Papa León XIV, sino al Papa León II, ¿verdad? En ese año 682, y el Papa continúa con el concilio. Esto es muy bonito porque ya nos deja entrever la unidad, la armonía y la comunión de la iglesia, ¿no? A veces pensamos, se murió el Papa y va a venir otro Papa y va a hacer lo que quiera y va a cambiar todo. No, ¿verdad? Eso no es un modo de pensar cristiano, eso es un modo de pensar político, ¿no? Y a veces nosotros aplicamos la política a la iglesia, pero la iglesia no es un partido político, aunque nosotros a veces lo hagamos un partido político. La iglesia es de Jesucristo, ¿no? Y los sucesores de Pedro son personas inspiradas por el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, claro que un papa no va a llegar a deshacer todo lo que ha hecho el otro, ¿no? Sino a construir sobre la doctrina. Y aquí ya lo vemos, ¿no? A la muerte del Papa Agatón, el Papa León II confirma todas las decisiones del concilio y aclara la condena a muchos que fueron condenados en este concilio, ¿no? Como ustedes y yo sabemos. Bueno, fíjense que hablemos por un momento de las dos voluntades, ¿no? El concilio oficialmente dice lo siguiente, esta es la enseñanza doctrinal del tercer concilio de Constantinopla en el año 680. Lo voy a leer para que nadie diga que me equivoco, ¿no? Dice aquí, Cristo tiene dos voluntades y dos operaciones, divina y humana, en perfecta armonía, sin división ni confusión. Fíjense todo lo que nos dice el concilio, ¿no? Cristo tiene dos voluntades, como hemos estado hablando hasta ahora, y ahora ustedes y yo vamos a gastar la segunda parte de este programa leyendo un texto, comentándolo y viendo cómo es verdad que Cristo tiene una voluntad humana y una voluntad divina, y eso se deja entrever en las Sagradas Escrituras y en la persona de Jesús. No es un invento artificial, ¿no? Está aquí en la palabra de Dios. Bueno, y dos operaciones, ¿no? Se dice en griego operaciones energeia, ¿no? Y esto es bien interesante, ¿no? Podríamos decir las dos operaciones de Jesús o dos modos de actuar, ¿no?, de Jesús son importantes, ¿no? Para ver, ¿no? Y lo vamos a ver en el texto, ¿no? Pero fíjense lo que dice el texto, ¿no? Cristo tiene dos voluntades, dos operaciones, divina y humana, en perfecta armonía. Que esto es lo más bonito, ¿no? Porque a veces cuando nosotros nos ponemos a pensar en dos, ya pensamos en división. Pensemos en el matrimonio, ¿no? Es un buen ejemplo, ¿no? Viene al caso, ¿no? La mayoría de nosotros pensamos matrimonio, guerra.
pelea entre el esposo y la esposa. No, eso es un matrimonio caído. Eso es un matrimonio herido por el pecado original. Y perdón por lo que voy a decir, quizás todos ustedes en su matrimonio experimentan esto, ¿no? Pero porque no somos perfectos, ¿verdad? Un matrimonio perfecto, San José y la Virgen María, por ejemplo, ¿verdad? Tenían armonía, tenían paz, se amaban, ¿no? Estaban siempre buscando el bien el uno del otro, ¿no? Y es a lo que están llamados ustedes los matrimonios y todos en la iglesia, ¿no? A tener esta paz y esta armonía. Hoy está de moda, y me estoy criticando a mí mismo con lo que voy a decir, ¿verdad? Pero ahora con las redes sociales está muy de moda criticar. Miren, no me quiero meter aquí, ¿no? Pero yo he visto muchas veces videos en las redes sociales, en diferentes redes sociales, no quiero hacer promoción a nadie, y los comentarios son tremendos, ¿no? Porque a veces la gente opina por opinar, ¿no? Pero es bien interesante ver que esa desunión, esa guerra, ese criticar, ese hablar mal de los demás son consecuencias del pecado. Y por eso para nosotros mismos siempre tiene que ser una reflexión cuando nos ponemos críticos, hermanos míos, ¿verdad? A criticar al Papa, a criticar al obispo, a criticar al padre, a criticar a los demás, a criticar a mi esposo, a mi esposa. Tiene que ser un síntoma de decir, estoy mal. Hay algo que yo tengo que cambiar en mi vida, porque si no nos ponemos a organizarle la vida a los demás y nosotros nos convertimos en unos amargados y nos aislamos, ¿no? Y si algo quiere el demonio en esta vida es que tú y yo nos aislemos, nos alejemos de Dios y nos alejemos de la iglesia. He estado enseñando una clase sobre catecismo, ¿no? Y dice el catecismo de la iglesia en la parte sobre la oración, de los números 2700 en adelante, ¿no? Dice algo así como que lo que más busca el demonio en esta vida es separarnos de Dios. Y dice un poco más, dice, separarnos de la oración, separarnos de la gracia de Dios. Y qué verdad tan grande, ¿no? Por eso ustedes y yo, siempre que nos alejemos de Dios, siempre que nos alejemos de la iglesia, siempre que nos alejemos de los sacramentos y de la gracia, preocupémonos. Ahí sí que tenemos un problema tremendo, ¿no? Porque podemos ser pecadores, pero cerquita de Dios, y cerquita de los sacramentos y cerquita de la gracia. Porque lejos de Dios y de los sacramentos y de la gracia, tenemos un problema. Bueno, dos voluntades, dos operaciones, divina y humana, en perfecta armonía, sin división ni confusión, ¿no? Como ya nos decía Calcedonia. Bueno, esta doctrina es la que podemos llamar el ditelismo, ¿no? Ditelismo, que significa que en Jesús hay dos, telismo, ¿no? Voluntades, acciones o fines, ¿no? Podríamos decir. Y es bien interesante. Ahora ustedes y yo vamos a leer un texto, lo vamos a comentar y vamos a ver cómo esto es verdad, ¿no? Que en Jesús se manifiestan las dos voluntades. Déjenme solo citar otro texto, ¿no? Para que nadie diga, es que es solo el texto que leyó el Padre Guillermo. No. ¿Se acuerdan ustedes en el Evangelio según San Lucas, cuando aquel texto del niño Jesús perdido y hallado en el templo? Ahí ya se manifiesta en el niño Jesús las dos voluntades de Jesús, ¿verdad? Porque Jesús ama profundamente a su papá y a su mamá, ¿no? A San José, y quiere ser obediente a ellos y está sometido a ellos durante toda su vida. Pero, y lo sabemos por el texto del Evangelio, en este texto Jesús se escapa y se va al templo, ¿verdad? Y se va al templo a escuchar a los maestros de la ley, ¿verdad? Y cuando San José y la Virgen María se dan cuenta, dice el texto del Evangelio que ya llevaban un día de camino, o sea que imagínense ustedes el agobio de la Virgen María y de San José cuando se dan cuenta de que el niño no está y se vuelven a Jerusalén y lo buscan. ¿Y qué dice la Virgen María? Hijo, tu padre y yo te buscábamos angustiados, ¿verdad? Y la contestación de Jesús es misteriosa, pero ya nos deja entrever las dos voluntades en Jesús. No sabían que yo estaba en las cosas de mi Padre. ¡Pum! ¿No? Casi que a un nivel humano uno puede pensar, niño repelente, ¿cómo le hablas así a tu mamá, ¿no? Pero no, es que es verdad, ¿no? En Jesús se está manifestando la voluntad divina, ¿no? Jesús quiere hacer la voluntad del Padre, incluso cuando es niño. Y quiere obedecer a la Virgen María y quiere obedecer a San José. Pero ya podemos ver ahí un pequeño conflicto de voluntades, ¿no? Que se van alineando, ¿no? Porque podemos ver cómo en la vida de Jesús, Jesús aprende a cumplir la voluntad del Padre, siendo obediente a su papá y a su mamá. Pero ya vemos ahí manifestadas las dos voluntades, ¿no? La voluntad humana y la voluntad divina
de Jesús. Bueno, el texto que quiero repasar con ustedes es del Evangelio según San Marcos, capítulo 14, versículos del 32 en adelante, ¿no? Es la pasión del Señor, lo que llamamos la agonía del Señor, ¿no? Y la pasión del Señor. En estos textos de la pasión del Señor, ustedes y yo podríamos leerla toda, no lo vamos a hacer porque no tenemos tiempo, ¿verdad? Si quieren ustedes lo leen. En cualquier evangelio, en el final del evangelio es siempre la pasión. Yo voy a centrarme en Marcos, porque abrí la Biblia y la abrí por Marcos, ¿no? Pero si me preguntan ustedes cuál es mi evangelio favorito, habría leído Lucas, ¿verdad? Pero bueno, como no estamos hablando de mis preferencias, vamos a leer Marcos. Pero en toda la pasión, ¿verdad? Podríamos decir desde la última cena en adelante, ya podemos entrever esa lucha entre la voluntad humana y la voluntad divina de Jesús. Jesús quiere cumplir la voluntad del Padre. Jesús quiere morir en la cruz. Pero su voluntad humana se revela. ¿Por qué? Porque nosotros los seres humanos tenemos lo que se llama el instinto de supervivencia. No queremos morir, queremos conservar la vida. Y Jesús era verdaderamente humano, ¿verdad? Y tenía esas reacciones humanas que tenemos todos. Y es muy bonito ver cómo Jesús va orando, pidiendo al Padre, suplicando al Padre para compaginar, ¿verdad? Su voluntad humana con la voluntad divina, ¿no? Con lo que tiene que hacer con la voluntad de Dios. Y fíjense que esto es muy bonito porque ya nos muestra cuál es la lucha más grande en nuestra vida. Esta es la lucha más grande en nuestra vida, ¿no? Compaginar nuestra voluntad, nuestro modo de pensar, nuestro modo de vivir, nuestro modo de hablar con el Evangelio, con Dios, con la voluntad de Dios, ¿no? Esto es algo que a todos nosotros nos cuesta horrores, pero que es muy importante en nuestra vida. Yo no he querido ir para atrás, pero si fuéramos para atrás en el Evangelio viendo toda la vida de Jesús, podemos ver que las voluntades humana y divina se ponen de manifiesto en muchos momentos de la vida de Jesús. Les voy a dar un ejemplo más y ya nos metemos en la pasión, perdón, porque me están viniendo a la cabeza muchos ejemplos, ¿no? Pero pensemos en aquel texto donde Jesús calma la tempestad, ¿verdad? Por una parte, es tremendo porque los discípulos, que la mayoría eran pescadores y ya habían estado en alguna tormenta, ¿verdad? En el mar, se asustan, piensan que se van a morir, que se van a ahogar. Y Jesús, dice el texto, dormía. Y dormía bien porque no se despertaba ni con el agua, ni con la tormenta, ni con los gritos, ni con los alaridos de nadie, ¿no? Y esto nos muestra la naturaleza humana de Jesús, que necesitaba dormir como todos nosotros, ¿no? Pensemos en alguna vez que nosotros llevemos 3 o 4 días durmiendo mal, ¿no? Bueno, pues uno está agotado, ¿no? Con unas ganas de dormir. Quizás así estaba el pobre Jesús, ¿verdad? Porque llevaba días predicando el Evangelio y tenía tanto sueño que se durmió. Pero fíjense, cuando Jesús se despierta, ¿cuáles son las palabras de Jesús? Hombres de poca fe, ¿por qué dudan? Y luego calma la tempestad con su palabra, ¿no? Calla, enmudece, cálmate. Ahí podemos ver manifestada la voluntad divina de Jesús. Y fíjense, en un momento puntual, ¿no? Está durmiendo la humanidad de Jesús, calma la tempestad y regaña a los discípulos o amonesta a los discípulos por no tener fe, ¿verdad? La voluntad divina de Jesús. Y está manifestada en un mismo pasaje del Evangelio. Lo podemos ver. Bueno, voy a leer este texto en Marcos 14, del versículo 32 en adelante, y lo vamos a comentar, ¿no? Fíjense que antes han pasado muchísimas cosas, ¿no? Antes ha pasado la unción en Betania, la traición de Judas, los preparativos para la cena, el anuncio de la traición de Judas, la institución de la Eucaristía, la predicción de las negaciones de Pedro. Entonces ya en el corazón de Jesús, todo esto pues va creando un pequeño contexto de todo lo que va a pasar, ¿no? Este que voy a leer ahora lo llamamos la agonía de Jesús en el huerto, ¿no? Dice el texto, Marcos 14, 32. Van a una propiedad cuyo nombre es Getsemaní, y dice a sus discípulos, siéntense aquí mientras yo hago oración. Toma consigo a Pedro, Santiago y Juan, y comenzó a sentir un pavor y una angustia.
y les dice: mi alma está triste hasta el punto de morir, quédense aquí y velen. Y adelantándose un poco, caído en tierra, suplica a ser posible pasara de él aquella hora, y decía: Abba, Padre, todo es posible para ti. Aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Viene entonces y los encuentra dormidos, y le dice a Pedro: Simón, ¿duermes? Ni una hora has podido velar. Velen y oren para que no caigan en la tentación, que el espíritu es pronto, pero la carne es débil. Y alejándose de nuevo, oró diciendo las mismas palabras. Volvió otra vez y los encontró dormidos, pues sus ojos estaban cargados. Ellos no sabían qué contestarle. Viene por tercera vez y les dice: ahora ya pueden dormir y descansar. Vayan, ya llegó la hora. Miren, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos. Miren, el que me va a entregar está cerca. Esto es Marcos 14, del 32 hasta el 42. Fíjense que aquí podemos comentar muchas cosas, ¿no? Estoy mirando mi tiempo, bueno, tenemos todavía un poquito más. Podemos comentar muchas cosas de este pasaje, pero la parte central, y es por lo que he leído este pasaje, son esas palabras de Jesús: Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz. Voluntad humana de Jesús, ¿verdad? Cualquier ser humano, como decíamos antes, quiere conservar su vida. No quiere sufrir, no quiere morir en la cruz. Jesús sabe lo que va a pasar. A veces somos un poco ingenuos con esto, pensamos: a Jesús lo agarraron y lo mataron y él no sabía lo que iba a pasar. Mentira. Y lo sabemos por el Evangelio según San Juan, donde Jesús nos dice: nadie me quita la vida, soy yo el que la doy. Tengo poder para darla y poder para quitarla. Es decir, Jesús sabe perfectamente todo lo que va a pasar. Y es que tenemos evidencia de esto en los textos de la Pasión, porque Jesús sabe que Judas lo va a traicionar. Jesús sabe que Pedro lo va a negar. Jesús sabe que los discípulos lo van a abandonar. Jesús sabe que va a morir crucificado. Jesús sabe todo lo que va a pasar. Entonces, pensémoslo por un momento y pongámonos en las sandalias o en los zapatos de Jesús. No es lo mismo sufrir que sufrir sabiendo lo que uno va a pasar. Porque sufrir sabiendo lo que uno va a pasar es durísimo, ¿no? Y es lo que le pasó a Jesús. Imagínate tú que supieras tú que hoy te vas a morir, ¿y cómo? Bueno, pues sería un sufrimiento tremendo estar todo el día pensando en eso, ¿no? Y es lo que le pasa a Jesús aquí en la Pasión. Y es bien interesante ver, van a una propiedad que se llama Getsemaní. Fíjense que ya este dato es bien interesante, ¿no? Déjenme volver para atrás, ¿no? En el texto central, ¿no? Padre, si es posible que pase de mí este cáliz. Voluntad humana de Jesús. Pero fíjense cómo termina la oración, como tendrían que terminar siempre nuestras oraciones. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Voluntad divina de Jesús. Y aquí se ve cómo se compaginan las dos voluntades de Jesús, ¿verdad? Porque aunque hay rebeldía en la naturaleza humana y se resiste, se deja conquistar por la naturaleza y por la voluntad divina de Jesús, ¿no? Que quiere hacer la voluntad del Padre. Y qué bonito sería que nosotros también en nuestra vida de oración fuéramos así, ¿no? Que cuando le pidamos cosas a Dios siempre terminemos nuestra oración diciendo: pero lo que tú quieras, Señor. Y si no quieres que me gane la lotería, no me la gano. Y si no quieres que me cure, no me curo. Y si no quieres que me case, no me caso, ¿no? Y si no quieres que sea sacerdote, pues no soy sacerdote, ¿no? Lo que tú quieras, Señor. Qué importante es para nosotros también, como Jesús, como la Virgen María y como los santos, aprender a armonizar y compaginar nuestra voluntad con la voluntad de Dios, que es lo más importante que hay en esta vida. Bueno, déjenme comentar el texto, creo que tengo algunos minutos y ya terminamos, porque si no estamos aquí todo el día. Fíjense, primero dice el texto: va a una propiedad cuyo nombre es Getsemaní. Getsemaní, si ustedes han ido alguna vez a Jerusalén, es un lugar bien interesante porque es una montañita, ¿verdad?, que está enfrente del templo de Jerusalén. Es decir, se ve desde Jerusalén dónde está Getsemaní. Todo el mundo sabe quién está en Getsemaní, ¿no? Se ve quién está en Getsemaní. Jesús era el lugar donde se reunía con sus discípulos habitualmente para rezar.
Entonces, dos cosas, ¿no? Número uno, Jesús sabe que lo van a ver estando en Getsemaní. Luego, ya podemos decir que Jesús no fue a esconderse a Getsemaní, ¿verdad? Si ustedes y yo hubiésemos cometido un crimen o un delito y sabemos que va a venir la policía, buscamos dónde escondernos, ¿no? Jesús no había cometido ni un crimen ni un delito. Era el inocente. No va a Getsemaní a esconderse Jesús. Jesús va a Getsemaní a entregarse. Y quizás esto es un dato muy bonito, ¿no?, del Evangelio. Además, sabe que Judas sabe que se van a reunir en Getsemaní. Fíjense qué dato. Sabe que Judas lo va a ir a buscar a Getsemaní. Es decir, podríamos decir, Jesús no escapa lo que va a pasar, ¿no?, sino que deja que sucedan los acontecimientos. Ahora es muy bonito porque dice el texto que toma consigo a los apóstoles, a todos, menos a Judas, que se había ido a traicionarlo. Toma a todos los discípulos, llegan a Getsemaní todos juntos, ¿verdad? Y dice el texto después, siéntense aquí mientras yo hago oración. Fíjense qué tremendo, ¿no? Les dice a los apóstoles, siéntense aquí mientras yo voy a hacer oración. Esto ya es un dato bien bonito porque nosotros para la oración nos encanta que los demás hagan oración, pero nunca decimos voy a ir yo, siéntate aquí, voy a ir yo a hacer oración, que es lo que hace Jesús, ¿no? Quizás en esto Jesús obviamente nos da 1000 vueltas a todos nosotros porque nosotros predicamos sin el ejemplo, pero Jesús predica con el ejemplo, con la vida, ¿no? Y lo vemos aquí, ¿no? Le dice a los apóstoles, siéntense aquí que yo me voy a orar. Y dice el texto, tomó consigo a Pedro, Santiago y Juan. Se llevó consigo a sus mejores hombres, podríamos decir, ¿no?, a sus mejores amigos, a los más íntimos, los acercó un poco más. Se quedaron aquí y los demás, ellos se acercaron un poquito y dice el texto, comenzó a sentir un pavor y una angustia. Yo no soy psicólogo y no me pidan que lo sea, ¿verdad? Pero hace poco he estado leyendo un libro de una psicóloga católica y perdón, no le quiero hacer promoción a nadie, ¿verdad? Así que no voy a decir el nombre. Y decía esta psicóloga católica, somos lo que pensamos, porque el cerebro no sabe distinguir entre una alerta verdadera y algo que nosotros estamos pensando. Es decir, si yo pienso que me van a matar, aunque no me vayan a matar, en mi corazón y en mi cerebro siento que me están matando, ¿verdad? Y esto es un dato de la psicología moderna, lo que estoy diciendo, ¿no? Apliquemos este dato de la psicología moderna al texto. Dice aquí que Jesús sintió pavor y angustia. En su corazón, en su mente, Jesús ya había empezado a sufrir su pasión. Y hay datos para esto porque Judas ya se había ido a traicionarlo. Él sabía que Pedro lo iba a negar, sabía que los discípulos iban a ser débiles. Entonces Jesús en su corazón empezaba ya a vivir su pasión, ¿no? Y es tremendo porque sintió pavor y angustia. Miren, no seamos nosotros insensibles. ¿Cuántos de nosotros le decimos a la gente que está sufriendo, no, usted no tiene fe, no sufra? Si usted tiene fe, no tiene que sufrir. Lo estoy leyendo de las Sagradas Escrituras. Jesús sintió pavor y angustia. ¿Y me van a decir ustedes que Jesús no tenía fe? Si Él era el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? Entonces, no pensemos que por tener fe no vamos a tener sentimientos, afectos malos, ¿no? El pavor, la angustia, la tristeza, la soledad son sentimientos humanos necesarios para todos nosotros. No pensemos que tenemos que estar todo el día jiji, jaja y sonriendo. No, ¿verdad? Jesús, dice aquí el texto, sintió pavor y angustia y dijo, fíjense lo que dijo, mi alma está triste hasta el punto de morir. O sea, está diciendo Jesús, me estoy muriendo por dentro. Está diciendo Jesús, ¿no? Que es tremendo las palabras de Jesús. Y dice, quédense aquí y velen. O sea, los dejó orando Jesús a sus discípulos. Pero después se durmieron, como vamos a ver en el texto. Pero los dejó orando, ¿no? Casi que Jesús les ayúdenme con su oración. Ayúdenme con su oración. Y bueno, quizás en algún momento cuando avancemos podamos hacer un programa sobre Dilexis Nos, que es el último documento del Papa Francisco, ¿no? Que es ese documento sobre la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, porque la devoción al Sagrado Corazón de Jesús es esto, ¿no? Quédense conmigo, oren conmigo, ¿no? Ayúdenme con su oración, ¿no? Consuélenme con su vida. Y Jesús se va, ¿no? Se adelanta un poquito, fíjense, aquí están los discípulos. Después aquí está el grupo de los 3 y Jesús se adelanta un poquito a orar. Casi que podríamos decir que va por niveles, ¿no?
los que aceptan un poquito la voluntad de Dios, los que aceptan un poquito más la voluntad de Dios, el que abraza el plan de Dios para toda su vida. Y es muy bonito, ¿no? Porque dice el texto que cayó en tierra y suplicó, Abba, Padre, ¿no? Con ese amor, con esa familiaridad que Jesús tenía con el Padre, ¿no? Que esa palabra Abba significa lo que nosotros en español podemos llamar a nuestro papá papi, ¿no? O papito, o papá, ¿no? Con todo el amor y el cariño. Si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Bueno, este es el texto fundamental en el que hemos reflexionado y en el que quiero centrarme, ¿no? Es decir, aquí podemos ver las dos voluntades de Jesús manifestadas. Y es muy bonito porque lo que ya está en el concilio, en el tercer concilio de Constantinopla, y es la doctrina de la Iglesia, está en las Sagradas Escrituras. Y ustedes y yo lo estamos viendo. Y es muy bonito hacer esta conexión entre lo que dice la Biblia y lo que dice el magisterio, porque entonces uno puede ver que la Iglesia nos lleva por buen camino. A veces nosotros tenemos la tentación de dudar de la Iglesia, de lo que enseña la Iglesia. Pero ustedes y yo hemos estado aprendiendo que el magisterio de la Iglesia es importante porque es, podríamos decir, la garantía que estamos haciendo la voluntad de Dios y no lo que nosotros queremos. Si nosotros hiciéramos siempre lo que nosotros queremos, nos equivocáramos, como nos pasa todos los días, ¿no? Pero bendito sea Dios, Jesús fundó la Iglesia. ¿Para qué? Para que nos ayude, para que nos dé certezas, para que nos dé verdades, para que nos enseñe doctrinas, ¿verdad? Como lo que ustedes y yo estamos viendo hoy en este tercer concilio de Constantinopla. Bueno, no voy a seguir comentando el texto porque no es un programa para comentar el texto, ¿no? Pero es muy bonito ver cómo en este texto del Evangelio ya se nos pone de manifiesto lo que nos está enseñando el tercer concilio de Constantinopla, ¿no? Que en Jesús hay dos voluntades y dos, podríamos decir, acciones, ¿no? O dos operaciones que se armonizan perfectamente, ¿no? Y Dios quiere hacer esto con nosotros también, ¿no? ¿Por qué es tan importante el concilio, ¿no? Este tercer concilio de Constantinopla? Pues podríamos decir porque clarificó la enseñanza cristológica sobre la voluntad de Jesús. Habían dudas sobre la voluntad de Jesús. ¿Jesús tiene una voluntad o Jesús tiene dos voluntades? ¿Qué tipo de voluntades son, ¿no? El tercer concilio de Constantinopla nos lo aclara, ¿no? Y esto es maravilloso, ¿no? Eclesiásticamente reforzó la autoridad papal, ¿no? Con las cartas del Papa Agatón, que son aceptadas por todos los obispos, ¿no? Ya veíamos esto en el programa pasado, ¿no? Cómo la autoridad papal se va reforzando con los concilios ecuménicos. El Papa empieza a tener un lugar privilegiado en los concilios, ¿no? Y lo que dice el Papa se toma con real importancia en los demás obispos, porque el Papa es el sucesor de Pedro, ¿no? No es cualquier obispo, no es un obispo más, ¿no? A veces cuando hablamos del Papa como el obispo de Roma decimos, un obispo más. No, el Papa no es un obispo más. El Papa es la cabeza visible de la Iglesia Católica. Más que un obispo más, podríamos decir, es el padre de todos los obispos, ¿no? Es la cabeza de toda la Iglesia. Bueno, y políticamente, esto es bien interesante, lo vamos a ver en el siguiente programa que haremos cuando podamos, ¿verdad? También aumenta la unidad religiosa del imperio en un momento crítico, ¿no? En este momento empieza a nacer ya el Islam y empieza a conquistar mucha tierra en Europa, ¿no? Y van a entrar en conflicto, ¿verdad? La religión islámica con la religión católica, como vamos a ver, o los imperios. Se mezcla aquí un poco la política con la religión, como vamos a seguir viendo en los siguientes programas. Pero bueno, recapitulemos y terminemos con una pequeña oración, ¿no? Porque si no estamos aquí todo el día. Pero este tercer concilio de Constantinopla, en el año 680, nos recuerda que Jesús, voy a leer la fórmula que le hemos leído antes, ¿no? Cristo tiene dos voluntades y dos operaciones, divina y humana, en perfecta armonía, sin división ni confusión. Bueno, y esto es algo que hemos visto en las Sagradas Escrituras y que nosotros mismos tenemos que vivir. En esta oración final, yo los invito a que todos le pidamos al Señor que Él nos ayude a conformar nuestras voluntades humanas con la voluntad de Dios, que es un trabajo de toda la vida. Cristo lo hizo perfectamente, la Virgen María lo hizo perfectamente, los santos ya lo hicieron como pudieron, ¿verdad?
Y ustedes y yo pues vamos arrastrándonos, pero tenemos que pedirle a Dios la gracia para poder conformar, ¿verdad? Armonizar nuestra voluntad con la voluntad de Dios. Bueno, terminemos con una pequeña oración. Y algo que se me ha olvidado decir, perdón. De ahora en adelante vamos a intentar que ustedes puedan hacer preguntas si quieren. Entonces a lo mejor si alguno tiene alguna pregunta sobre los programas, si lo pueden ir poniendo en los comentarios y nosotros vamos a ir viendo cómo contestarlas poco a poco, pero piensen que va a ser difícil contestarlas todas, pero vamos a hacer un intento porque a lo mejor con un programa de 50 minutos no es suficiente para explicar algo tan denso como es el magisterio de la Iglesia y los concilios ecuménicos. Bueno, vamos a terminar con una pequeña oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Le damos gracias al Señor por los inmensos beneficios recibidos en este programa sobre el Tercer Concilio de Constantinopla y le pedimos que nos siga ayudando a alinear, armonizar nuestras voluntades con la voluntad de Dios. Pedimos todo esto por intercesión de la Virgen María, que fue la esclava del Señor y la que dejó que Dios hiciera en ella lo que Él quería. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.